Buenas tardes, jóvenes. Eh, el tema de la clase virtual para esta semana es lo que se ve proyectado ahí en el PPT, el tema de la corrosión. ¿Ya? Es un ataque que se produce en los materiales, principalmente en los materiales metálicos. ¿Ya? Y la corrosión se define como un deterioro paulatino y progresivo en el material que finalmente genera la destrucción del mismo. ¿Ya? La corrosión en los metales se produce principalmente debido a que los metales, como nosotros los vemos en el día a día, ¿no? Con esta característica, como vemos una pletina de acero, una barra de aluminio, en estricto rigor son formas inestables de estos materiales en nuestro mundo diario, ¿no? Ya que los metales en sí, en la naturaleza, se encuentran en forma de mineral, tal como lo vimos en las clases presenciales. Cuando ustedes vieron y manipularon estas piedras de distintos colores, ¿no? En donde nosotros apreciábamos al interior de esta piedra el mineral, ¿no? De hierro, cobre. Esas son las formas estables, ¿no? Estables significan que esa piedra va a permanecer así durante miles de años, millones de años, ¿no? Inalterable. El hombre procesa estos minerales, tritura la piedra, extrae, ¿verdad?, el mineral de hierro, el mineral de cobre, de aluminio que está al interior, ¿no? Lo purifica, lo refina y obtiene un metal. Pero este metal químicamente es inestable. Entra en contacto con algunas sustancias y comienza el fenómeno de corrosión, ¿no? Es decir, el acero, que es el metal ampliamente utilizado para la fabricación de estructuras, piezas mecánicas, componentes mecánicos, entra en contacto con el oxígeno y se produce esa reacción natural de oxidación, ¿no? Y eso es inevitable. Y por supuesto se forma como producto de este fenómeno óxido de hierro. El óxido de hierro es el mineral que está presente en el medio. Es decir, el metal, que es una forma inestable, vuelve a su estado natural, ¿no? Así que constantemente hay que estar combatiendo contra este fenómeno. Lo que podemos hacer es eh, desacelerar el fenómeno de la corrosión, hacer lo que se produzca en forma más lento, ¿ok? Para poderle alargar la vida útil a los materiales metálicos. Pero, desgraciadamente, tarde o temprano, el medio ambiente, especialmente si es muy corrosivo, va a generar definitivamente el deterioro final del material y va a hacer colapsar el producto. ¿Okay? Bueno, este es un tema que los ingenieros, principalmente que trabajan con los metales, ¿no? eh, buscan la manera de combatir esta corrosión. Y hay varias alternativas, hay varios métodos que nos permitan contrarrestar este fenómeno de corrosión y oxidación, ¿no? Bueno, ahí aparece el concepto que yo se los había mencionado, que es un deterioro paulatino y permanente de los elementos metálicos por la acción del medio que los rodea, ¿no? Y aquí hay que hacer una salvedad. El fenómeno de la corrosión solamente se presenta para los metales, ¿no? La madera también se ve afectada por el agua, por ejemplo, por la luz del sol, por el oxígeno. Pero la madera, el fenómeno se llama envejecimiento, ¿no? Estamos en presencia de una materia orgánica natural que con el paso del tiempo envejece, igual que cualquier ser vivo. Lo mismo, ese concepto de envejecimiento también se le aplica a los plásticos, a las telas con las que nosotros fabricamos nuestras vestimentas, nuestras ropas, ¿no? Eh, pero finalmente los materiales que se ven más afectados por este fenómeno de descomposición, por decirlo así, de deterioro, ¿no? Son los metales. Principalmente aquellos metales que yo se los mencioné en clase, que son de carácter no nobles, ¿no? Que tienen muy baja resistencia a la oxidación y la corrosión, como por ejemplo el acero, ¿no? El acero común y corriente, el acero ordinario.
Bueno, en este texto que aparece aquí, básicamente lo que nos dice es que cuando un medio corrosivo hace contacto con un metal, ataca este metal y lo que hace es que libera los electrones que tiene este átomo de metal en su última capa, ¿ya? Estos electrones que están orbitando en la capa más externa, por este fenómeno de oxidación, se liberan al medio ambiente, ¿ya? Es decir, un metal cuando se oxida, cuando se corroe, pierde masa, pierde electrones. Estos electrones son capaces de viajar en un medio húmedo, ¿no? Y sobre todo si hay electrolitos. Entonces, se dice que durante el fenómeno de la oxidación y la corrosión, además se produce, aparte de un fenómeno químico, ¿no?, que es el deterioro del material, también se produce un fenómeno eléctrico, liberación de energía eléctrica, ¿no?, que es lo que sucede al interior de las baterías de los automóviles. Estas baterías tradicionales que son en base a celdas de plomo y que están sumergidas en un medio acuoso, agua, como dice acá en el PPT, agua que está mezclada con ácido sulfúrico. Este medio, bastante corrosivo por la presencia del ácido en el agua, ataca a las celdas de plomo que están nuevas, ¿okay? Este plomo pierde electrón. Ese electrón es liberado al medio acuoso y como tenemos electrolitos, se produce un flujo de electrones y ese flujo de electrones nos permite a nosotros generar energía eléctrica. Ahí hay un aprovechamiento del fenómeno de la corrosión, ¿okay? Se destruyen las láminas de cobre en beneficio de generar electricidad. Por supuesto, la batería tiene una vida útil. La vida útil termina cuando estas celdas de plomo están completamente atacadas por el medio químico que lo rodea, ¿ya? Una vez que ya no son capaces de liberar electrones, no podemos generar energía eléctrica y la batería hasta ahí llegó. Ahí cumple su función, cumple con su vida útil. El fenómeno de la corrosión también se utiliza mucho en la industria de los recubrimientos de los metales, ¿no?, como por ejemplo en el procedimiento de galvanizado. Ahí las grandes estructuras metálicas son sumergidas, ¿no?, en un medio acuoso, también en unas tinas gigantes que están llenas de agua, también con ácido, ¿no? Se mete la estructura al interior de esta tina con ácido, el ácido ataca la superficie de la estructura y remueve todas las capas de óxido superficial que se encuentren, las salpicaduras que pueda tener por efecto de soldadura, ¿no?, toda la suciedad, manchas de aceite, grasa, todo lo remueve. Por supuesto, esta corrosión es controlada, ¿verdad? Se controla el medio, se controla la concentración de ácido en el agua y se controla el tiempo en que la estructura está sumergida en este medio acuoso. Se retira la estructura de esta tina, ¿verdad?, y encontramos que la estructura se encuentra completamente limpia. Luego pasa por una etapa de limpieza, de enjuague, para remover el posible ácido que haya quedado en la superficie y posteriormente, cuando las estructuras están secas, se procede al proceso de recubrimiento con torsión. Bueno, hay un poquitito de problemas con internet, no está muy estable. Esperemos que no afecte el video de la clase. Bueno, la corrosión se puede presentar de dos formas, ¿ah? Una dice corrosión uniforme y la otra es la corrosión localizada. En estricto rigor, la corrosión uniforme es en forma natural, es casi imposible encontrarla, ¿no? Corrosión uniforme significa de que toda la superficie del material, ¿no?, se corroe con la misma velocidad, ¿no?, y con la misma forma. En la naturaleza los fenómenos no ocurren así, ¿no? No es una corrosión pareja en toda la superficie.
El medio ambiente ataca los metales por los puntos más débiles. Y es en los puntos más débiles donde genera el fenómeno de corrosión. Se empiezan a generar puntos, ¿da?, en distintas partes en donde el material se empieza a corroer. Y eso se llama corrosión localizada, ¿da? Y desde ahí se propaga para el resto finalmente de la estructura. Generalmente en forma natural, el medio produce corrosión localizada en los materiales metálicos. Y a veces esa localización es tan pequeñita, es tan chiquitita, que es difícil de detectar, ¿okay? Puede pasar desapercibida, y nosotros nos damos cuenta de que la estructura tiene un fenómeno de corrosión ya cuando es relativamente tarde. La corrosión uniforme se puede lograr, y lo hace el hombre, cuando controla el medio, ¿no? Es decir, una planta de galvanizado, en estas estructuras que la sumergen en estas tinas que yo le había comentado anteriormente, ahí produce una corrosión uniforme, pero es porque el hombre controla todas las variables del proceso, y lo que se busca es que toda la superficie, ¿verdad?, sea atacada por este ácido y remueva todas esas impurezas, todo ese óxido, pinturas viejas, salpicaduras de soldadura que tiene en la superficie. ¿Okay? Como les digo, 99% de probabilidad de que nos encontremos con corrosión localizada en todas nuestras máquinas, ¿okay?, incluido máquinas fijas para el área de industria, maquinarias móviles para el área automotriz. Existen diversas formas en que se produce la corrosión, ¿okay? Yo les comenté en clase, los metales los podemos clasificar en metales nobles, aquellos que tienen una alta resistencia a la oxidación y la corrosión, como por ejemplo el cobre, ¿no? Y hay otros metales que tienen características no nobles, es decir, se oxidan y se corroen en forma bastante acelerada, ¿no? Cuando queremos unir cañerías, una cañería de acero con una cañería de cobre, ¿no?, tenemos dos materiales que son completamente distintos en cuanto a su comportamiento frente a la corrosión. El cobre presenta muy buena resistencia a la corrosión, no así el acero. El acero es muy débil, ¿no? Si por estas cañerías fluyen algún líquido, ¿no?, corrosivo, obviamente que va a tomar al hierro y lo va a atacar porque es el material más débil. Al cobre no lo toca, porque no le puede hacer daño. Del momento en que empieza a oxidar y a corroer al acero, este acero que está en contacto con el cobre me contamina el cobre, ¿va?, porque ese óxido de hierro forma una capa de contaminación sobre este material noble. A la larga, la corrosión también va a atacar al cobre, porque este se encuentra contaminado por la presencia de un metal no noble. ¿Okay? En otras palabras, si nosotros tenemos que unir materiales disímiles, materiales de características muy distintas desde el punto de vista de corrosión, lo peor que podemos hacer es dejar en contacto directo estos dos materiales, ¿verdad? Sabemos que el material más débil se nos va a oxidar, se nos va a corroer, y eso es inevitable. Pero tenemos que proteger al material noble, en este caso al cobre. Entonces, entre el cobre y el acero hay que interponer alguna sustancia o algún material que evite el contacto directo y la contaminación del cobre por parte del hierro. Lo mismo se aconseja cuando se hacen estructuras en donde trabajamos con aluminio y acero inoxidable, ¿no? El acero inoxidable presenta una alta resistencia a la oxidación y la corrosión. El aluminio se oxida muy rápido, ¿no? Tenemos que evitar que el aluminio entre en contacto con el acero inoxidable, porque el óxido de aluminio y ese fenómeno de descomposición de ese material me va a contaminar este metal noble y también se va a producir un fenómeno de corrosión. Eso se conoce como corrosión galvánica, ¿no? La corrosión por intersticios, bueno, ahí hay una
un dibujo que trata de demostrar dos láminas metálicas que están unidas a través de una perforación con un remache. ¿Okay? Y entre estas dos láminas queda una pequeña apertura, es decir, no hay un sellado perfecto entre las dos superficies. Quedan ligeramente separadas. ¿Okay? En esa separación, se llaman intersticios, ¿no? Penetra el agua, penetra el polvo, la tierra, se aloja ahí y me empieza a generar una pila corrosiva, ¿no? Es decir, el fenómeno de corrosión, entonces ahora se empieza a presentar desde el interior de la estructura hacia afuera. Y esta es una de las más peligrosas porque es invisible a nuestra vista. La corrosión comienza desde el interior hacia afuera y eso es muy difícil de darse cuenta. Generalmente cuando nos damos cuenta es cuando ya la corrosión llegó a la capa más externa del material, ¿verdad? Pero ya el daño interno ha hecho mella en el producto. Corrosión por intersticios, dice, es muy activa, muy creciente, ¿no? Se mueve rápidamente. Y se produce siempre que exista la posibilidad de entrada de un líquido, ya sea agua o alguna solución, ¿no? En pequeños intersticios, es decir, en pequeñas ranuras o fisuras que presenten los materiales. Ahí se aloja el medio corrosivo y comienza el ataque desde el interior. Ejemplos de estos fenómenos, dice, se observan las válvulas, en las cabezas de los pernos, en las tuercas, en las planchas de zinc que tenemos en los techos, que quedan traslapadas unas con otras, ¿no? En uniones remachadas, como podemos ver ahí, ¿no? La corrosión por pitting, bueno, la palabra pitting es de origen inglés. La palabra pit significa un hoyito, un poro en la superficie, ¿no? En las imágenes que vienen a continuación se muestra un engranaje y ahí podemos ver cómo la corrosión ha atacado los dientes de este engranaje formando pequeños agujeros, ¿no? Pequeños, o lo que le dicen los gringos, los famosos pits, estos hoyitos, ¿no? Ahí podemos ver la superficie de una cañería, ¿okay? Que también es atacada a través de este sistema de pits, de hoyitos. El concepto o el fenómeno de corrosión por pitting dice que es una de las formas de corrosión más comunes que existen, también es muy activa, es decir, no se detiene, ¿no? Y que se genera a partir de la formación de pilas locales en las superficies metálicas. ¿Okay? No existe ningún material en el mundo que yo al supervisar o al revisar o al chequear, como le queramos llamar, la superficie a este material, no es 100% homogéneo. ¿Okay? Sobre todo cuando estas estructuras, estos metales tienen algún tipo de recubrimiento, pintura. En alguna parte hay un punto débil, el material a lo mejor no es muy homogéneo, la calidad primera, la corrosión. También se da en los medios en donde se produce mucho vapor de agua, donde existe mucha humedad, ¿no? En las cañerías, un vehículo, tenemos sistema de refrigeración por agua para el motor. Al interior de estas cañerías, entonces se comienza a presentar esta corrosión por pitting, ¿no? Las cañerías son atacadas y se van haciendo hoyitos en la superficie, ¿no? Y estos hoyitos con el paso del tiempo eh, deterioran todo la estructura de la cañería, ¿no? Lo podemos ver en los intercambiadores de calor, por ejemplo, un radiador de un automóvil, ¿no? En las calderas se pueden observar en las bombas, ¿no? En las cañerías que transportan estos fluidos, la corrosión por pitting.
La corrosión, erosión. En estricto rigor aquí tenemos dos fenómenos que en forma simultánea están actuando sobre una superficie. La erosión la producen las partículas sólidas que son arrastradas por un fluido en estado líquido o en estado gaseoso. ¿No? Hay una imagen a continuación que lo muestra mejor. Eso es una cañería de cobre, transporta agua potable. ¿No? Esta cañería de cobre podría ser la cañería que tenemos en el campo, una puntera, ¿ya? Esa bomba que extrae agua desde la tierra y la lleva al interior de la cabaña. Y colocamos cañerías de cobre para transportar el agua. Colocamos la puntera directamente en el pozo, ¿ya? O en las napas. La bomba, cuando impulsa esta agua, no solamente nos impulsa el agua potable, también toma las partículas de arena que hay en el sector y son arrastradas por el agua. Estas partículas tienen una densidad mayor que el agua, son más pesadas. Por lo tanto, al interior de la cañería va circulando el agua, pero en la parte de abajo de la cañería se van arrastrando estas partículas, esta arenilla, porque el agua las obliga a moverse. Esta arenilla que va al interior de la cañería la comienza a erosionar, a desgastar por roce o fricción. Más el medio corrosivo que también tenemos. Por supuesto, el cobre es resistente a la corrosión que le produce el agua, pero no es resistente a la erosión que le produce la arenilla. Y ahí comienza, en la parte inferior de la cañería, comienza la degradación del material, se comienza a adelgazar la pared hasta que finalmente se rompe. ¿Va? Y podemos ver una cañería en la parte alta, completamente nueva, su espesor está intacto, y en la parte de abajo, completamente deteriorado. ¿Cómo combatir este tipo de corrosión? Bueno, para eso son los filtros, retienen todas estas partículas, ¿no? No en un 100%, pero sí las minimizan en forma bastante importante. La corrosión-erosión también la produce el viento, sobre todo en los periodos de verano. En nuestra región es normal, acá en el sector de Talcahuano, Concepción, en verano mucho viento. Este viento arrastra arena, ¿no? Tenemos el lecho del río Biobío, ya, el internet está haciendo malas jugadas aquí, a cada rato se me está cortando. Bueno, ese es el fenómeno de la corrosión y erosión, ¿ya? La erosión en un vehículo lo podemos apreciar como la pintura con el paso del tiempo pierde su brillo, ¿verdad? Y comienza a ser rayada, porque el auto al ir en movimiento también esta arenilla va rayando la pintura, la va desgastando, ¿ya? También lo podemos ver en los parabrisas del automóvil, la corrosión y erosión. La corrosión bajo tensión, ¿ya? Igual, dos fenómenos que se unen y nos generan grandes daños en nuestros componentes mecánicos. La corrosión, el medio corrosivo, ahora se une con una carga, ¿ya? Una fuerza que trata de deformar o destruir el material. Se nota mucho en maquinaria pesada que trabaja pavimentando o haciendo carreteras, por ejemplo, ¿no? Maquinaria que está todo el día metida en lodo, en barro, medio corrosivo, ¿no? Pero al mismo tiempo la maquinaria está siendo sometida a carga porque tienen que mover cargas pesadas, ¿no? Lo podemos ver en los sistemas de amortiguación de un automóvil, ¿no?
los paquetes de resorte están constantemente haciendo este movimiento, es decir, la carga los comprime, después se estiran, se vuelven a comprimir estos resortes, ¿ya? Ahí hay una solicitación mecánica, hay una tensión. Pero el resorte está rodeado de un medio ambiente corrosivo, sobre todo en invierno. Tenemos mucha lluvia, hay barro, y estos dos fenómenos atacan entonces a todo el sistema de amortiguación del vehículo, ¿no? O de suspensión. La corrosión y la carga. En esta imagen, yo espero que cuando tengan el PPT se va a ver mucho mejor. Aquí tenemos un extremo de un eje, ¿ya? De acero, donde en esta zona podemos ver el chavetero. Y podemos ver superficie de color rojizo en esta zona, oxidación, corrosión del metal, ¿ya? Probablemente por una mala defensa de este componente mecánico, y al mismo tiempo este eje está soportando también un torque, una carga, ¿ya? Y esos dos fenómenos se concentran en la esquina de este eje, y ahí podemos ver incluso cómo ha perdido parte de la estructura, ¿ya? Ha perdido parte de material. La corrosión y la tensión o las fuerzas se unen para dañar a los metales. Otro fenómeno que se llama cavitación, que se produce en las bombas, ¿ya? En todo tipo de bombas que transporten todo tipo de fluido, ya sea agua potable, pulpas y cualquier fluido en estado líquido. La cavitación es un fenómeno que daña los impulsores de las bombas, lo deteriora hasta el punto de hacerlos inservibles, y esto es bastante severo, ¿no? Este fenómeno es bastante rápido. Se produce generalmente cuando al interior de la bomba ingresa aire, y este aire se separa en pequeñas burbujitas, ¿ya? El impulsor de la bomba, que está girando, porque está impulsando el fluido en estado líquido, impulsa el agua, ¿ya? Se encuentra con burbujitas de aire, y las burbujitas de aire, el impulsor de la bomba no está diseñado para moverlo junto con el agua. Porque esa opción o esa tarea la hace un compresor. El aire lo comprime y ahí lo impulsa. Entonces, estas burbujitas al interior de la bomba quedan dando vueltas dentro de la misma carcasa de la bomba. Y la bomba, como está girando a altas revoluciones, estas burbujitas son, ¿verdad?, expelidas a alta velocidad, chocan con las paredes de la carcasa de la bomba, chocan con los extremos de los impulsores y lo comienzan a desgastar, ¿verdad? Y prácticamente el impulsor de su diámetro original se va haciendo cada vez más chiquitito, hasta que al final el impulsor desaparece por completo en la bomba, ¿verdad? Corrosión por cavitación. También sucede la cavitación cuando el agua se calienta, ¿ya?, y comienza a generar vapor. Ese vapor es un gas. Y ese gas, que son burbujitas de aire, queda atrapado al interior de la bomba. Ahí tenemos un efecto. Este es un impulsor de una bomba centrífuga, ¿no? También podría ser el impulsor. Claro que en un automóvil las bombas tienen impulsores de paleta, ¿ya?, para el agua. También comienzan con el mismo fenómeno. Y aquí podemos ver que el deterioro del impulsor va desde afuera hacia el interior, ¿no? Va perdiendo diámetro. También se pueden ver en las turbinas, ¿no? Y ahí vemos los álabes, ¿no?, o estas paletitas que tienen cada una turbina, y ahí podemos ver cómo la cavitación también dañó la turbina. Entonces, en bomba y turbina, el fenómeno de la cavitación, ¿ya?, genera un daño bastante importante. La corrosión por fatiga, ¿ya?, se da generalmente en máquinas que están en movimiento.
en maquinarias fijas no se produce este fenómeno por fatiga. La corrosión por fatiga se da porque, por ejemplo, ahí aparece una imagen que simula un tractor, trabajo que está haciendo en el terreno. Todos los componentes del tractor están siendo sometidos a cargas. Estas cargas son cíclicas en el tiempo, porque a veces el tractor tiene que hacer mucho esfuerzo para mover alguna carga. En otros determinados momentos las cargas son más bajas. Estas cargas van influyendo en el material y comienzan a generar pequeños daños que se generan al interior de la estructura del material, como pequeñas grietas o fisuras que podrían ser microscópicas, y con el paso del tiempo comienzan a aumentar. Pero la fatiga del material producida por estas cargas cíclicas se acelera porque este componente, este tractor y sus componentes están trabajando en un ambiente altamente agresivo desde el punto de vista corrosivo. Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos dos fenómenos que se unen y me atacan en forma simultánea, ¿no?, al mismo tiempo a los metales. Es muy difícil combatir este tipo de por tensión, ¿no?, o por fatiga. También se puede dar en recipientes o estanques que almacenan algún tipo de líquido, ¿no?, como por ejemplo los depósitos que tiene la ENAP para el petróleo, los combustibles, las bencinas, parafinas, ¿no? El líquido genera presión sobre las paredes de este cilindro, porque aquí hablamos de miles de litros de petróleo, ¿no? Podemos hablar de 18.000, 20.000 litros de petróleo. Es decir, estamos hablando de mucho peso, ¿no?, por efecto de la sustancia. Este peso genera presión en las paredes y además el líquido es corrosivo, ¿no? Entonces, esos dos fenómenos también me atacan a estructuras que están fijas, que no hay movimiento, pero que están sometidas a presión. Ahí en la imagen aparece incluso una bicicleta de carácter deportiva, porque el manubrio que tiene ahí o el volante es de aleación de aluminio, ¿no? Es una bicicleta deportiva. Cuando hablamos de una bicicleta deportiva, significa que intervienen todo tipo de terreno y ambiente agresivo: barro, lluvia, sol, frío, calor, humedad, ¿no? Y al mismo tiempo recibe impactos porque se hacen acrobacias, saltos, ¿no?, la misma carga de nuestro cuerpo apoyado en las manos. Y ahí se puede ver como en forma imprevista y sin aviso la barra de aluminio colapsa. Y podemos ver un aspecto interno en el aluminio medio verdoso, que no es el color natural del aluminio, más el fenómeno de la carga que se aplicó en el producto. En la figura de abajo tenemos una campana hecha en bronce, ¿okay? El bronce es resistente a la oxidación y a la corrosión del medio ambiente, ¿no? Él soporta ese ambiente agresivo, pero al mismo tiempo la campana está siendo sometida, ¿no?, cuando la hacen funcionar, a golpes, y estos golpes son cíclicos. Entonces, estos golpecitos que están constantemente martillando, por decirlo así, el material, más el medio, los cambios de temperatura, ¿no? Desgraciadamente nuestra atmósfera cada vez está más contaminada. Estos elementos contaminantes son muy corrosivos, ¿no? Si tuviésemos una atmósfera pura, limpia, el fenómeno sería casi cero, sería mucho más lento. Pero hoy en día el aire que respiramos, la verdad es que deja bastante que desear, ¿no? La industria creada por el hombre ha hecho que este aire tenga altos elementos nocivos, así que es bastante corrosivo, ¿no? Y arriba podemos ver algunas levas, ¿no?, también
que colapsaron por completo, porque este fenómeno de fatiga ¿ya? Finalmente hace que el material se quiebre por completo. ¿Ya? Pero lo más preocupante es que este colapso es imprevisto. Nosotros podemos estar observando el producto o la pieza o el componente mecánico, aparentemente sin ningún problema, que no tenga ningún deterioro, está trabajando, está funcionando y de pronto en forma imprevista colapsó. ¿No? Entonces, dos medios que lo atacaron en forma simultánea. Si el material es sensible al medio ambiente, lo ataca la corrosión, más la tensión o la carga cíclica que se va repitiendo en el tiempo. Finalmente hacen colapsar los componentes. La corrosión bacteriana es un fenómeno que ataca mucho a la industria alimenticia. ¿Okay? Todos los productos alimenticios, toda la materia orgánica se descompone. Nosotros sabemos que la leche tiene una vida útil limitada. Se pone ácida, agria. ¿Ah? Lo mismo los quesos, las carnes, todo. Todo producto alimenticio tiene fecha de vencimiento, ¿ah? Se degrada, se descompone. Al momento de descomponerse, estas sustancias orgánicas generan bacterias, ¿ah? Distintas bacterias de acuerdo al tipo de producto o materia orgánica. Estas bacterias atacan a los metales y los comienzan a corroer. Por ejemplo, aquí hablan de unas bacterias que se llaman tiobacilos aeróbicos, que producen ácido sulfúrico. ¿No? Lactobacilos anaeróbicos, producen ácidos orgánicos que también atacan a los metales. Los lactobacilos están presentes en todos los productos lácteos, el yogur, la leche, el queso. ¿No? Y se llaman anaeróbicos porque estas bacterias se proliferan y se reproducen incluso sin la presencia de oxígeno. ¿No? No necesitan oxígeno para vivir. Hay muchas materias, por ejemplo, la manzana verde, ¿no? También se descompone y estas bacterias que se producen en la manzana, en la uva, en el azúcar, en la sal, atacan, corroen al metal y lo descomponen rápidamente. ¿No? Bueno, la industria pesquera está constantemente combatiendo esta corrosión bacteriana y toda la industria alimenticia en general. ¿No? Ahí hay que usar materiales bastante nobles. ¿No? Se hace uso del acero inoxidable, porque los otros metales nobles son demasiado caros. ¿No? La ventaja del acero inoxidable es que a temperatura ambiente es completamente inicuo con el alimento, no lo contamina. Es de fácil limpieza, se puede lavar con agua caliente o con vapor, ¿verdad? Y así podemos remover toda esta materia orgánica que ya ha entrado en descomposición para dejar los materiales limpios y tratar de detener esta corrosión bacteriana. ¿Verdad? Ustedes pueden hacer un experimento muy simple en su casa. Tomen un tarro de Nescafé y esperen unos 2 o 3 meses. Como les decía, si ustedes en un tarro de Nescafé o en un tarro de café cualquiera, ¿ya? Colocan azúcar, o peor aún, si lo quieren ver en forma más rápido, coloquen sal y lo dejan algunas semanas ahí. Y después observan qué pasa con ese tarrito al interior. Todo oxidado, todo corroído, ¿no? La materia orgánica se descompone y ataca la materia. Lo mismo si dejamos un pedazo de carne. Esto también se descompone, genera ácidos y estas bacterias, los ácidos también atacan al metal. Bueno, ahí hay una imagen de un tubo, ¿cómo que se llama? Que se usa en química, se me olvidó. Al interior de ese tubo tienen una muestra de petróleo.
¿ya? Y ahí dice de que ese petróleo contiene microorganismos al interior de ese petróleo. Y esos microorganismos atacan al depósito que está conteniendo el petróleo. Y aunque uno no lo crea, hay bacterias que viven en el petróleo, ¿ya? Obstruyen los filtros, ¿ya? Abajo hay una imagen de un depósito, dice corrosión en depósito de aluminio causadas también por microorganismos. Estos microorganismos son las bacterias que producen la materia orgánica en descomposición. Y vean cómo atacó al aluminio, ¿ya? Y por supuesto existe la corrosión química, ¿ya? La corrosión química es porque aquí tenemos algún ácido presente, ¿ya? O algún alcalí muy fuerte, ¿ya? Y obviamente que cuando entra en contacto con un metal, lo va a corroer, ¿ya? Eh, el ácido que tenemos al interior de la batería del auto, si lo dejamos caer sobre el capó de un automóvil, vamos a observar cómo la pintura se daña rápidamente y posteriormente comienza a dañar el acero de este capó, ¿no? Bueno, las industrias petroquímicas, las que procesan el petróleo, las mineras, la industria del papel, la industria de la celulosa, la, la industria pesquera, ¿ok? Tiene problemas entonces con esta corrosión química. Se puede combatir utilizando materiales aptos para trabajar con estos productos químicos, ¿no? La piedra de tope ahí es el alto costo de estos materiales. Aquí se pueden ver un depósito, un tanque, dice, tanque de almacenamiento de agua con celulosa, ¿no? Lo que le sucede a la empresa, a cualquier empresa o planta de celulosa, como por ejemplo Arauco en nuestra región, ¿no? Y ahí se puede ver el estado de la estructura, ¿verdad? Podemos ver el estado de las paredes internas, cómo la corrosión ha atacado. Incluso podemos ver que en algunos puntos que la corrosión se localiza en las zonas de la soldadura, porque ahí se supone que existe químicamente más inestabilidad en el metal, ¿no? Porque existen tensiones internas producidas por efecto de la alta temperatura al momento de soldar. Ahí el metal queda con tensión, ¿no? Y estas sustancias químicas, en este caso esto es agua que contiene celulosa, la celulosa se blanquea con ácido sulfúrico, ¿tá? La celulosa es de color amarillo y hay que llevarla a color blanco, entonces se blanquea con agua con ácido, y ese es el ácido que ataca la estructura, ¿tá? Y el otro tipo de corrosión que existe, que es la más común, es la corrosión atmosférica, la que hace nuestra atmósfera en los metales. Más aún si nuestros metales o nuestro componente mecánico, nuestro equipo, está cercano a la costa donde tenemos presencia de agua de mar, ¿no? Tenemos un aire salino muy, muy fuerte, que es lo que tenemos en Talcahuano, ¿no? La corrosión al lado de la costa es mucho más acelerado que la misma corrosión que produce la atmósfera cuando vamos hacia el interior, hacia el lado de la cordillera, ¿no? Eh, un automóvil que siempre se mueve en la ciudad de Chillán, cerca de la cordillera, la carrocería va a durar mucho más tiempo que el mismo automóvil, ¿va? Trabajando o viviendo en la ciudad de Talcahuano permanentemente. El aire marino va a dañar mucho más rápido toda la carrocería del auto, ¿va? No así el auto que está en la ciudad de Chillán, que está más retirado del aire marino, ¿va? Bueno, la humedad presente en el medio, la sal, producto de la evaporación del mar, los rayos del sol. Además, tenemos que considerar que la capa de ozono de nuestro planeta eh, está bastante a mal traer, por lo tanto hay mucha radiación solar, mucha radiación ultravioleta que hoy en día atraviesa por completo, y estas radiaciones solares también afectan a los materiales, ¿ok?
no solamente a nosotros, que nos tenemos que proteger con filtros, hay protección ultravioleta, a los metales les pasa lo mismo. Incluso en algunos plásticos que son resistentes a la oxidación, que son resistentes a la corrosión, cuando quedan a la intemperie y el sol constantemente le está entregando esta radiación, esos plásticos se degradan bastante rápido, se vuelven quebradizos y después se quiebran solos, sin necesidad de que alguien los vaya a golpear o reciban una carga. Simplemente los efectos dañinos de la radiación solar generan que ese plástico también se degrade. Y a los metales le pasa lo mismo. Bueno, hoy en día hablamos también de lluvia ácida. Ciudades que contengan industrias petroquímicas, que es el caso nuestro. Nosotros tenemos en la región, aquí en la ciudad de Talcahuano, tenemos a Petrox, o la INAP, si le queramos llamar. Tienen grandes chimeneas. Tenemos Huachipato, la industria siderúrgica, obtención del acero, tiene grandes chimeneas. Estas chimeneas, cuando queman cualquier tipo de combustible, ¿no?, ya sean petróleo, gas, carbón, lo que sea, liberan a la atmósfera gases tóxicos, liberan azufre. Y cuando llueve se genera la famosa lluvia ácida, ¿no?, donde cae toda esta contaminación, entonces vienen los fenómenos de corrosión. Bueno, la industria está generando grandes daños también a nuestras propias estructuras. Bueno, hay formas de combatir la corrosión, ¿no?, pero es combatirla, no eliminarla. La podemos minimizar, hacerla que su velocidad de descomposición del material sea más lenta, ¿okay? Pero no, definitivamente no se puede detener. Lo ideal sería ir al origen del problema. Y el origen del problema son los elementos corrosivos. Si nosotros podemos aislar, ¿no?, o controlar el medio ambiente, si podemos eliminar estos medios corrosivos, por supuesto el fenómeno de la corrosión se detiene, ¿no? El problema es que es muy difícil controlar el medio ambiente. Se puede hacer cuando la maquinaria tiene un ambiente que trabaja en un ciclo cerrado. Por ejemplo, el sistema de refrigeración del auto. Ahí hablamos de un ciclo cerrado, porque todo el agua que está al interior del radiador circula, ¿verdad? La bomba toma esta agua, la hace circular por las cañerías, pasa al motor, enfría el motor, lo refrigera y esa agua vuelve al radiador. Pero el agua que está dando vuelta siempre es la misma cantidad de agua. Cuando tenemos esas condiciones, es fácil controlar la agresividad del agua, porque al agua se le pueden añadir sustancias químicas que inhiben su poder de corrosión, ¿no? Y ahí aparecen distintas sustancias que nosotros compramos, como por ejemplo agua verde, agua azul, ¿no? Es simplemente agua potable, le agregaron algunas sustancias, le bajaron el poder corrosivo al agua y en un ambiente cerrado, por un tiempo definido, funciona bastante bien, ¿no? Lo ideal no es utilizar agua potable, lo ideal sería utilizar agua destilada, que no tiene minerales. Los minerales son los corrosivos para las cañerías, ¿no? En un laboratorio no podemos controlar al interior del laboratorio la humedad y la temperatura con un climatizador, ¿no? Mantenemos una temperatura estable durante todo el año y además se controla la humedad al interior de la sala. Y esto hace que los elementos metálicos que estén al interior se encuentren protegidos, ¿no? En la industria, como por ejemplo Huachipato y las grandes empresas, tienen calderas. Las calderas es un recipiente gigante que está lleno de agua, que la calientan, la transforman en vapor y con ese vapor generan energía, ¿no?, en realidad, para mover distintas máquinas. Bueno, el agua al interior de una caldera también se controla. Se le controla el pH, es decir, su grado de acidez. Esa agua se filtra, se saca todas las partículas que puedan ser arrastradas por
por el agua. Se eliminan los minerales, porque el agua potable se considera era agua dura, ¿no? La dureza del agua lo entregan los minerales, el sodio que tiene principalmente el agua. Todos estos minerales se extraen, ¿no? Es decir, el agua se purifica, se filtra, ¿no? Y se le añaden aditivos químicos para que su pH sea neutro. Y así la caldera puede funcionar por un tiempo más prolongado. Por supuesto, cada cierto tiempo el agua hay que cambiarla y estar haciendo todo este procedimiento para evitar la corrosión de la estructura. Cuando no se puede controlar el medio ambiente, bueno, hacemos uso de otras herramientas, como por ejemplo el segundo método dice, mejores materiales de construcción, es decir, reemplazar los materiales que se oxidan y corroen muy rápido por un material mucho más resistente. ¿Okay? Lo lógico aquí sería reemplazar el acero carbono, que se oxida muy rápido, cambiarlo por acero inoxidable. Eso es lo ideal. El problema es el costo del material. ¿Va? Y ahí es donde el ingeniero también tiene que jugar y hacer un balance, ¿no? Entre el costo de los materiales y las propiedades de estos materiales. ¿No? La protección eléctrica, dice, catódica o anódica. ¿No? Un metal, por ejemplo, las rejas que nosotros tenemos en el jardín de nuestras casas para evitar que alguien extraño ingrese a nuestro hogar. Colocamos rejas, ¿no? Todo construido en acero. Y esto constantemente nosotros lo estamos pintando porque sabemos que si no pintamos esta reja, que es de acero, se nos va a oxidar, se corrode. Si no queremos estar pintando cada 2 o 3 años esta estructura, le podemos colocar 2 cablecitos eléctricos y entregarle una tensión constante de 12 volts o 24 volts. ¿No? Puede ser a través de una batería o puede ser a través de un transformador. Esa corriente eléctrica que me electrifica todo el metal, toda la reja, la protege de la oxidación. Entonces, una forma de proteger las estructuras también es generando una pequeña corriente eléctrica de baja tensión que le ayuda a combatir la corrosión, ¿no? Hay un video que en realidad es un documental realizado por el History Channel, en donde explica muy claramente cómo la industria militar norteamericana, en este caso los barcos de guerra que tiene la Marina de Estados Unidos, son protegidos con esta protección eléctrica, ¿no? Yo el link de ese video lo dejé publicado en el ambiente de aprendizaje y los invito a ver ese video porque es bastante didáctico, ¿no? Ahí explica claramente cómo funciona este tema de la protección eléctrica, catódica y anódica, ¿no? Porque aquí también se utilizan materiales anódicos como material de sacrificio. Y ahí aparece el zinc para el caso de los barcos. Otra forma de contrarrestar la oxidación y la corrosión es aislar el material metálico del medio ambiente agresivo. Colocamos entre medio de los dos una barrera, ¿no? ¿Qué barrera podemos colocar? Bueno, hay muchas barreras. Algo tan fácil o simple como la superficie del acero, impregnarla con aceite o con grasa. Ahí generamos una barrera. Mientras esa película de aceite y grasa esté ahí, el oxígeno no va a poder oxidar esa lámina metálica, ¿no? Por supuesto, en un automóvil no lo podemos tener todo engrasado y lleno de grasa porque no lo podríamos ni tocar. Ahí aparecen las pinturas. Entonces, otro ejemplo muy práctico y una de las herramientas que más se utiliza, o uno de los métodos que más se utiliza, es un recubrimiento no metálico, en este caso un recubrimiento plástico. Todo lo que sea pintura. Pintura, barnices, sellantes. ¿Okay? Y también se puede generar una barrera metálica. Es decir, a un acero le podemos hacer un proceso de galvanizado, es decir, un recubrimiento con zinc. O se le puede hacer un aluminizado, ¿no? Se recubre con aluminio.
cualquier material que sea resistente a la oxidación lo podemos colocar arriba, como por ejemplo el cobre. Entonces al acero se le genera una pequeña película superficial de cobre. El proceso se llama cobreado y se puede hacer con el níquel, con el cromo, ¿no? Niquelado, cromado. Protecciones metálicas o recubrimientos metálicos que han demostrado ser bastante efectivos. Y lo último, el último método que se puede emplear es el sobredimensionamiento. ¿Ya? El sobredimensionamiento consiste en que sabemos que la corrosión no la podemos detener, ¿no? Para que un componente mecánico nos dure más tiempo, en vez de, si el cálculo estructural o el cálculo de resistencia me dice que el material con 3 milímetros de espesor es suficiente, yo no fabrico el producto con 3 milímetros de espesor en el metal, lo fabrico de 5, de 6, de 8 milímetros, ¿no? Es decir, ahora ocupo más material. La corrosión me lo va a atacar igual, pero ahora como tenemos mayor espesor de material, la corrosión se va a demorar muchísimo más tiempo en destruirlo. Le alargamos la vida útil al producto, ¿no? En los tiempos actuales, ese método es demasiado caro. Ya casi nadie lo hace, ¿okay? Por el alto costo, lo que significa sobredimensionar toda una estructura. Aparte nos echamos otro problema encima, las estructuras comienzan a ser más pesadas y eso aumenta considerablemente los costos de producción. El sobredimensionamiento lo utilizó el hombre hasta más o menos 100 años atrás. ¿Ya? Todas las construcciones eran sobredimensionadas porque precisamente no tenían buenos métodos para proteger a los metales. No habían buena calidad de pintura, no teníamos muy buenos recubrimientos metálicos. Hace más de 100 años atrás no existía la electricidad para generar una protección eléctrica. No teníamos productos químicos para inhibir el poder corrosivo del agua. Entonces la única alternativa que tenía el hombre era hacer todo más grande, más, de mayor espesor, todo más grueso, más material. ¿Ya? Como le digo, es una metodología que, si es cierto, se puede emplear por un tema de costo, ha sido dado de baja. Bueno, ese es el PPT, ¿da? Tema corrosión. Y como les había comentado, en el ambiente de aprendizaje, aquí estamos, análisis de materiales, nuestra asignatura. ¿No? Ahí está el PPT de la corrosión. Y aquí hay un link, ¿no? Que se llama corrosión. Ese es el video que es el documental del History Channel, que yo lo invito a ver. ¿No? Reconozco que es un poquito largo, son 45 minutos, pero ahí ustedes lo pueden adelantar, en aquellas partes que se vuelve un poquito monótono la explicación del relator o del narrador. ¿No? Pero ahí hay muy buenas recomendaciones que nos hacen de cómo combatir la corrosión y cómo la corrosión está generando grandes pérdidas económicas a la economía mundial. ¿No? Vean el video, se van a dar cuenta de que hay cosas que uno no maneja o desconoce. Y esa sería nuestra clase virtual para esta semana. ¿No? Así que hasta luego, nos vemos en la clase presencial la próxima semana.